Buenos días de nuevo. Entramos ya en la recta final del Congreso y antes de presentarles a Pablo yo les pediría un favor. Yo no sé si se han dado cuenta en las carpetas de inscripción que tienen una encuesta. Como mi intención es repetir el Congreso, ya veremos a ver. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si la culpa es mía por cumplir los años en el Congreso o por hacer el Congreso cuando cumplo los años, porque el caso es que me ha coincidido que hoy es mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Estaba comentando el que, por favor, esa encuesta que tenéis en la carpeta del Congreso, si sois tan amables de rellenarla, porque me gustaría tener vuestra impresión de cómo se ha desarrollado el Congreso para solventar los posibles errores y para intentar subir el nivel en la próxima edición. Entonces, va a haber una caja ahí fuera, hay otra caja para recoger encuestas en el convento de los franciscanos y hay otra caja en el colegio. Si sois tan amables a lo largo de la mañana de ir depositando vuestras encuestas, yo lo voy a agradecer mucho. Y ahora ya sin más paso a presentar a Pablo Villarrubia. Pablo, aparte de ser un buen amigo, como todos los congresistas, todos los ponentes, aparte de tener un humor excelente, ya lo habéis visto estos días, hace unos programas de radio sensacionales, es una persona que se mantiene despierta, atento a todo, pues es un viajero incansable que ha recorrido el mundo en busca del misterio, es antropólogo, es especialista en las culturas precolombinas. Soy periodista, Rafa, no, antropólogo no, ¿eh? O sea, que me gusta la Bueno, ya, pero hay periodistas que no lo son y hay antropólogos que dicen serlo y tampoco lo son, pero yo te pongo el tilde de antropólogo porque estás metido en el tema. Ha recorrido todo el mundo, como estaba diciendo, y él no va a hablar de la cultura, de cómo la cultura americana trata el tema de la muerte. Así es que yo tampoco me voy a extender con los currículum, como tampoco lo he hecho con el resto de ponentes. Muchísimas gracias por estar, Pablo, con nosotros y adelante. Buenos días. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Bueno, creo que sería redundante, o sea, estaría redundando si hablar aquí de la excelente organización de los amigos de Jean, aquí Rafa Campillo y todos los demás. Y bueno, realmente hablando ayer con nuestros amigos, dijimos bueno, que vamos a varios congresos aquí por toda España, incluso en el extranjero, y raramente vemos una organización de este nivel, ¿eh? Eso me pareció fundamental. Y os quiero hablar desde un punto de vista, como hizo ayer Iker Jiménez, un punto de vista periodístico. Somos, por encima de todo, yo creo, periodistas. Soy licenciado además en periodismo allí en Brasil, aquí en España. Estoy haciendo una tesis por la Complutense sobre misterios arqueológicos y periodismo. Y nuestra postura es esta, como periodistas, enseñar lo que vemos, transmitir al lector a través de las publicaciones que vosotros conocéis como Año Cero, Enigmas, Más Allá, pues transmitir no solo esas sensaciones nuestras, como también transmitir el conocimiento de personas que están ahí aisladas, perdidas en algún rincón del mundo. Y como mi pasión es América Latina, llevo 14 años recorriendo ese continente fantástico que tanto nos hermana. Yo creo que faltaría un poquitín de que tuviéramos un poco más de atención con América Latina, no solo en relación a sus misterios arqueológicos, ufológicos, parapsicológicos, que son, digamos, numerosos, ¿no? Pero también con sus gentes, tan amables, tan gentiles, y que, bueno, forman parte de nuestra propia cultura, ¿por qué no? Hemos recibido ahí de América Latina el maíz, la patata, la papa, hemos recibido también parte de su cultura, queramos o no, estamos hermanados de alguna forma. Y como digo, bueno, yo soy de Brasil, de São Paulo, y llevo 10 años aquí en España y 14, como digo, recorriendo América Latina y parte aquí de Europa, de África. Y esta mañana cuando me desperté, pensé, bueno, voy a hablar sobre la muerte, en América Latina, y yo pensé, bueno, ¿y si no habláramos de una experiencia personal, algo que hemos vivido? Me acordé de una experiencia traumática, que además nunca la he comentado en público. Yo creo que va a ser esta la primera vez, me disculpáis, a lo mejor no me expreso muy bien o a veces me falta alguna palabra, pero es la primera vez que voy a hablar sobre eso porque, os confieso, tuve miedo. Lo que pasó, eso pasó, bueno, en México. Fue una experiencia, digamos, de estar al borde de la muerte. Y literalmente estábamos al borde de la muerte, como veremos ahora. Traje algunas diapositivas además de la región. Estamos hablando de México. Vamos a situarnos ahora, nos transportamos hacia el estado de Chihuahua, norte de México, colindante con Estados Unidos,
una zona verdaderamente mágica. Ahí viven los tarahumaras. Los tarahumaras son uno de los grupos indígenas que a mí me parecen menos conocidos, más bien relacionados con los grupos Anasazi del sur de Estados Unidos, de toda esa región de Nuevo México. Es un grupo que en los años 30, un viajero loco y genial visitó estos grupos, que era Antonin Artaud en francés, este hombre que inicia una peregrinación para descubrirse a sí mismo, hablar con los tarahumaras, pedirles, ¿no?, que su conocimiento sirviera no solo para ellos, como para todos los seres humanos, recordarles que ellos eran importantes en un momento en que, digamos, todas las culturas indígenas estaban siendo masacradas, ¿no?, y que ahora felizmente notamos que hay una ascensión de todo este movimiento indigenista, cultural en América Latina. Y Antonin Artaud, él tiene una experiencia muy fuerte con los tarahumaras, también al límite de la muerte, con el peyote. Cuando leí su obra, me encontré en una librería de libros antiguos, el libro Viaje al país de los tarahumaras, y dije, aquí tengo que ir, tengo que ver a esta gente, conocerlos de cerca. Realmente no me arrepentí. Artaud enloqueció. Después de su viaje, era ya un hombre que tenía esquizofrenia, pero se desvirtuó totalmente, enloqueció completamente después de aquella experiencia con el peyote. Llegó a París, murió al cabo de poco tiempo, no sé si 1 año, 2 años. La última cosa que escribió fue sobre su experiencia con el peyote, fue más o menos su testamento antes de morir. Y bueno, no es que quisiera yo reemprender este camino exactamente igual como Antonin Artaud, que me parecía un viaje muy peligroso, digo, mentalmente, emocionalmente también. Pero al final me encontré un viaje peligroso físicamente, y os cuento. Cuando llegamos al norte, si podemos pasar la primera diapo, vamos solo a poner de fondo la primera diapo de la región del estado de Chihuahua. Es un estado desértico, un estado bastante duro, muy bonito, eso sí, cañones gigantescos. El cañón, la Barranca del Cobre, como lo llaman allí, es más profunda que el Gran Cañón del Colorado, pero es totalmente desconocido. Estamos hablando de una América que poca gente conoce, ¿no? Y eso es lo que realmente me fascina y que me lleva a estos lugares. Y aquí estamos en una región donde habitan los indígenas, viven en este tipo de casas, se construyen casas con troncos de madera. Raramente alguno de ellos hablan castellano, tuve alguna dificultad en contactar, que me contaran algunas de sus experiencias, pero bueno, al final conseguí que me contaran algo. No traje las diapos, perdónenme, realmente no pude localizar en casa las diapos de la región de Madera, que es donde me sucedió esto que voy a contar. Tengo casi 12.000 diapositivas en casa y al final, ya saliendo de casa con prisa, cogí estas de la zona tarahumara, por lo menos para que tuviéramos una noción de la región. Y entonces íbamos a visitar una suerte de casas colgantes donde habitaron pueblos anteriores a los tarahumaras, pues entre los ancestros de los tarahumaras. Son casas que están enclavadas en interior de cuevas, pero en acantilados. Yo los llamo de hombres voladores, los antiguos habitantes de ahí. Voladores en el sentido de cómo, para desplazarse, para subir a estas montañas, a estas laderas, subir por acantilados, que tenían que tener escaleras de cuerda, ¿no?, colgando de sogas. Las colgaban ahí, subían a lo mejor 30, 40, 50 metros de altura, porque era un excelente refugio ese tipo de cuevas y en esos acantilados. Y ahí, empotradas, tenían sus casitas, cerraban parte de la cueva, como hacen aquí en España, además en la región del sur de España o cerca de Madrid incluso. Cierran estas cuevas con adobe, formando sus casitas. Ahí encontramos graneros, encontramos todavía vestigios de material arqueológico, por ejemplo, no perecedero, como puede ser. ¿Sí? Sí. Entonces, en estas cuevas, en estos habitáculos, vamos a decir así, de esta gente, un guía indígena tarahumara me dijo: Pablo, mira, aquí hay muchas de estas cuevas que no fueron todavía exploradas. Aquí quizás podemos encontrar incluso alguna momia. No es raro que existan todavía cuerpos momificados, restos de maíz, mazorcas enteras de maíz resecas de más de 1000 años, 1500 años de antigüedad. Y claro, ya me picó la curiosidad y le dije, pues vamos a verlo, ¿no? Lo que este hombre no me avisó es que realmente el recorrido que tenemos que hacer para llegar hasta
hasta esta zona, ¿no? Hasta este acantilado, era bastante escabroso, bastante dificultoso. Y claro, tenemos que ver que es para esta gente, la gente que se cría en estos lugares, para ellos resulta sencillísimo trepar por roquedales, por montañas, ¿no? Son como cabras, ¿no? Trepando por estos sitios. Realmente yo soy una persona de ciudad, me gusta así siempre caminando, también practico, me gusta el trekking, pero hay zonas que verdaderamente son más difíciles. Entonces me hizo subir por un camino bastante estrecho, si es que se podía llamar camino, no existía realmente un camino, y al cabo de algún tiempo nos dimos cuenta, o me di cuenta, que estaba ya a orillas de un precipicio. O sea, habíamos subido suficientemente como para estar a unos 50 o más metros de altura en ese acantilado y prácticamente agarrándonos, ¿no? Sujetándonos ahí de las rocas como podíamos y encajando las botas también en reentrancias, ¿no? En pequeñas cavidades de la roca para ahí mantenernos y equilibrarnos, ¿no? Hubo un momento en que, os confieso, me amedrenté, o sea, tuve miedo, bastante miedo. Y fue cuando me di la vuelta, volví, miré atrás y vi que había un abismo, ese abismo de más de 50 metros de altura. En ese momento, bueno, perdí un poco ya el equilibrio. Además llevaba la bolsa de cámaras fotográficas, siempre suelo llevar el equipo de grabadora, cámaras fotográficas, llevaba unos 7 kilos aproximadamente, 2 cuerpos de cámara, más los teleobjetivos, un gran angular y tal. Y bueno, entonces sentía que el peso de la bolsa me echaba hacia atrás. En ese momento, cuando me avancé un poquitín más y no estábamos tan lejos ya de la cueva, hay un momento en que una piedra se suelta donde estoy apoyado y bueno, prácticamente ya me siento que me voy a caer y me aferro con fuerza a una de las rocas con la mano, incluso sangrando la mano después, y en ese momento tuve la experiencia, digamos, posiblemente la experiencia más impactante de mi vida. Aquello que yo pensaba que me parecía, bueno, una invención de algunas personas, como podía ser las imágenes de toda tu vida, o sea, de miles de imágenes que pasan en fracciones de segundo, un segundo, lo que sea, en un tiempo muy corto, esas imágenes, pues en ese momento se presentaron como flashes muy rápido. Lo primero que vi, os confieso, fueron mis padres, que son las personas más queridas para mí, y vi a mi madre llorando. Y bueno, entonces sentí un pavor tremendo en ese momento y dije que no podía morir allí. Y dije, mamá, aquí no voy a morir, ¿no? Voy a seguir este camino. Y efectivamente, me agarré bien, me aferré a las rocas, subimos y vi, como digo, imágenes, miles de imágenes. La primera experiencia que tuve, espero que sea la última, pero menos en vida, de ese género, no la deseo a nadie. Es una experiencia, digo, al borde de la muerte. Y bueno, por suerte llegamos al lugar y os debo confesar una cosa, no valía la pena, ya habré llegado al sitio. Todo aquel esfuerzo, bueno, no valía la pena porque primero no encontramos nada. Encontramos sí una cuevilla, unas tinajas grandes donde guardaban una especie de granero, donde los tarahumaras guardaban el maíz, guardaban, bueno, otros granos, y nada de momias, nada. O sea, lo que me llevé fueron algunos granos de maíz y todavía casi le mando a algún lugar ahí no muy recomendable al amigo indígena aborigen, ¿no? Le dije, amigo, no me hagas una de estas personas. No, es que es muy fácil el camino. Bueno, será para ti, ¿no, hermano? Pero nada. Bueno, entonces me gustaría proseguir con esta charla enseñando un poquitín de la vida, o sea, lo que piensan los tarahumaras también sobre estas, sobre experiencias, ¿no? Relacionadas a la muerte o su mundo del más allá. Y si podemos pasar a la próxima diapo, así vamos viendo un poquitín. Como digo, los tarahumaras no se dejan, muy raramente se dejan fotografiar, como hay una creencia muy extendida. Bueno, yo creo que ustedes también la conocen en África. Si alguien estuvo en Marruecos, por ejemplo, la gente se mosquea bastante, ¿no? Se enoja muchísimo si le sacas una fotografía. O en África subsahariana, África negra, hay también la creencia de que una fotografía les roba el alma. Pues en esta región, como digo, una creencia universal. Ayer además hablaba con Pilar, psiquiatra y tal, hablamos sobre el tema del inconsciente colectivo. Yo creo que está muy mal estudiado todavía lo que es el inconsciente colectivo y muchas de las ideas primigenias de la humanidad se duplican, se reproducen por todo el planeta, y yo mismo lo he atestiguado viajando por toda América, contrastando. Yo creo que esta profesión nos da el suficiente bagaje y la felicidad también de poder comparar, contrastar culturas,
nos dan una visión muy, muy bonita del mundo, también en el sentido de que nos lleva a ser menos intolerantes, si es que cabe en una sociedad en que cada vez vemos más intolerancia, ¿no? y la combatimos, porque yo recomiendo que el hecho de viajar ya es una experiencia, digamos, sui generis en sí, y especial en el sentido de comprender el mundo. Es una experiencia de vida, no solo para disfrutar de un restaurante o sacar algunas fotografías de un aborigen, de un indígena por ahí y llevarlas a casa y enseñar a los amigos para decir que estuve en aquel lugar. No, es mucho más que eso, ¿eh? Y digo entonces que con esta gente muy difícilmente se fotografiaban. Pasa la diapo. Aquí son las señoras, generalmente son más fáciles de fotografiar. No conseguí, bueno, salvo a un guía que no está aquí la fotografía indígena, a un hombre, conseguí fotografiarlo. Vamos a ver otra diapo también. Y fíjense qué lugares, ¿no? O sea, como champiñones, hay gigantes de piedra creciendo en una región muy dura. Realmente esta gente es muy sufrida, vive en condiciones bastante difíciles, tienen muy poca alimentación, están olvidados de la mano de Dios ahí, y los chiquitines son una pasada, también son muy, muy, muy cariñosos, como casi todos los niños indígenas. Y bueno, una cosa interesante que me contó una señora, me dijo que ellos creen no en una sola alma, creen en que tenemos 3 o más almas. Ellos dicen que tenemos un alma grande, una mediana y una pequeña. A mí me pareció novedoso, me pareció, mira, rompiendo esquemas nuestros, ¿no? Que tenemos aquí en nuestra sociedad, vemos el cuerpo unificado en una sola alma, y esta gente 3 o más almas. Entonces la señora me dice, mira, me pasó una experiencia, tuve una experiencia curiosa. Esta señora vive dentro de una cueva, vamos a ver, pase otra diapositiva, a ver si está por aquí la cueva, pase otra, vamos a ver. No está, dejemos aquí, dejémoslas, puede dejar la anterior, la de la momia. Y ella vive dentro de una cueva bastante grande, en tierra, no en un acantilado, como os dije, de estas cuevas arqueológicas. Y esta señora entonces me contó que ella tenía ahí un radio, un transistor de pilas, ¿no? Porque ahí no hay corriente eléctrica, y que un día estaba escuchando la radio, estaba limpiando el maíz, ¿no? La mazorca, y de pronto siente como un remolino de viento que se le acerca. Siente ese viento y le golpea la radio, el viento, el remolino, y le echa la radio sobre las espaldas. Bueno, se incorpora la mujer, medio asustada, ¿no? por aquella ráfaga, ¿no? tan sorpresiva, pone la radio en su sitio, sigue con su labor, pero sospecha de algo, presiente alguna cosa rara en el aire. Y ella me cuenta que al cabo de algunas horas viene un mensajero, un amigo de la comunidad indígena, y le avisa que su abuelo había muerto. Para los tarahumaras, el espíritu, las almas, al morir, se trasladan, y en un plazo de 3 o 4 días, 3 días para el hombre y 4 días para las mujeres, quizás ellos consideren que las mujeres sean más lentas, ¿no? Para caminar o para desplazarse, ellos consideran que en ese periodo el muerto, el alma del difunto, viaja a todos los sitios en que estuvo en vida. Si ha estado a 200, 400 kilómetros de distancia, no importa, hace recorrido. Antes quizás pase por la residencia, por la casa de algún amigo, algún pariente cercano. Y fue lo que hizo. Aparentemente esta señora cree que el alma de su abuelo pasó para despedirse bajo la forma de un remolino. Y lo curioso no es esto, que no solo en la cultura tarahumara hemos oído historias semejantes. Aquí en España mismo, mis compañeros periodistas han recogido muchas historias con estas características, y vemos que es un hecho universal, con lo cual algo de verdad hay. ¿Quién soy yo para juzgar, digamos, aspectos teóricos de la parapsicología para intentar explicarlo? Pero el hecho está ahí, por lo menos nos lo han contado, y me pareció gente bastante honesta, gente aislada, que vive de una forma casi, digamos, primitiva, entre comillas, pero adaptadas a su medio. Y esta señora entonces consideraba esa posibilidad. Y más extraño, hablando con otras personas que, como digo, no quisieron fotografiarse, y además me costó, y yo creo que he recogido la información a medias, pero me parecía por lo menos suficiente para poder explicaros algo.
claro, ellos son muy celosos, viene un forastero, alguien de fuera, les puedes caer bien, esa es la suerte, a lo mejor les he caído bien, me contaron algo, porque a otras personas sinceramente no se abren, no se expresan. Entonces un señor también de la comunidad, un chamán tarahumara, me contaba sobre el extraño peregrinaje que hacen las almas de los tarahumaras. A mí me pareció una historia, o sea, una tradición bellísima del viaje. Ellos hablan, ellos creen que las almas van a la orilla del mundo. ¿Y qué es la orilla del mundo para ellos? Es el límite entre la tierra, el horizonte, ¿no?, y el cielo. En ese umbral, ¿no?, es donde se localiza el paraíso tarahumara. Y así como otros pueblos americanos, lo curioso es como hablaba ayer con Carlos Cóndor, que no sé si está por aquí, nuestro amigo peruano, existe una gran unidad, mucho más de lo que uno imagina, entre las culturas de América Latina. Y esta gente, entonces, ellos creen que existen 7 niveles, 7 capas sobre la tierra, en el aire, que es el mundo celestial de ellos, el cielo. Después viene el mundo terrenal, donde estamos nosotros, y finalmente, según los mayas, aztecas y otros pueblos también de Centroamérica, tenemos 9 niveles. Vamos a hablar de niveles espirituales, dimensionales, como queráis, pero no son, digamos, niveles físicos, ¿no?, materiales. Existen 9 niveles bajo tierra, que sería lo que ellos consideran el inframundo, el mundo subterráneo, un mundo semejante quizás a un mundo infernal para esta gente, y el mundo celestial siempre arriba. Estamos hablando otra vez de un sentimiento colectivo, ¿no?, de colectividad universal. Entonces me decía lo siguiente, que cuando muere un buen tarahumara, un niño, una mujer en pleno parto, en plena función del parto, o un guerrero peleando, o incluso un esclavo, eso digamos para los antiguos tarahumaras, ¿no?, pero la tradición se mantiene, digamos, de cierta forma, la historia, o un prisionero de guerra, estas personas van a la tercera capa de esas 7 capas celestiales. Porque en esa tercera capa ellos dicen que habita el gran Dios, quizás sea ya un Dios sincretizado por las influencias del cristianismo allí en América Latina. Un segundito. Gracias. Y entonces estas almas van al tercer nivel, y de ahí ellas contactan con Dios. Pero Dios les ordena que vuelvan al primer, o sea, que se mantengan en la primera capa, el primer mundo. Y en ese mundo ellos van a encontrar, fíjense qué interesante, un cuerpo exactamente igual al que dejaron en tierra cuando estas personas fallecieron. Entran en ese cuerpo, encarnan ese cuerpo, y ahí viven una otra vida. Pasan a tener una vida tan normal como solían tener, y mueren nuevamente. Esa alma va, o ese grupo de almas, como os dije, va y sube entonces otra vez para hablar con Dios en la tercera capa. Habla con Dios tal, y bajan a la segunda capa. Y hacen el mismo proceso. Y al final, cuando mueren otra vez, esas almas, digamos, la grande y la pequeña, se queman. Se esfuman en el aire, se queman, se incineran, y queda la alma más pequeña. Mira qué interesante. Y a mí me pareció una historia, de una poesía espectacular. Hablan que esa alma pequeña se llama alma polilla, o alma también polilla ancestra. Ellos consideran que en ese insecto acaba residiendo el alma de un ser humano. Y que una de las versiones, la que me cuenta ese chamán con el que estaba hablando, el viejo sabio, es de que esta polilla baja a la tierra, las otras almas se queman allá arriba en los niveles, esta baja a la tierra, y allá abajo se quema en una hoguera hecha por los hombres. Una hoguera cualquiera, mejor una hoguera que encuentre encendida. Y se acabó. Ellos consideran un proceso natural. Se extingue el ser humano, o sea, el alma, y es perfectamente normal. Sin embargo, recogimos, como saben muy bien, o sea, que vamos y entrevistamos personas de comunidades de ese tipo, comunidades indígenas, tal, y de forma antropológica también, podemos evaluar que hay siempre varias versiones de una misma tradición, que esta alma polilla no muere, o sea, no se quema, no baja a la tierra, sino que sube, se queda en el tercer nivel y sigue allí, o sea, se queda con Dios y sigue viviendo una vida eterna en una especie de paraíso.
Cuando a mí me rompió, yo les confieso que me rompió totalmente los esquemas esa historia. Primero, varias almas, varios niveles de vida. Quizás algunas de estas teorías, algunas de estas mejores tradiciones, entroncan con algo del espiritismo, con el proceso de encarnación, como John también nos comentaba el otro día, ayer. Y bueno, hay una cierta, digamos, universalidad en todo esto. Pero vamos a pasar a alguna diapositiva más. Aquí vemos una de las momias, esa estaba en el museo, además de allí de madera, un pueblito, como os digo, donde estaban estas casas colgantes, ¿no?, metidas allí. ¿Veis la mirada de esta chica, ¿no? Es una mirada muy dura, muy difícil. Es una mujer, una chica, y toda la gente que está por allí es un poco triste quizás de cara a nosotros, a los forasteros, a los gringos que vamos allí, los miramos como bichos raros, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? Que me parece eso terrible. Pero sí, claro, si llegamos a ellos para conocerles realmente su realidad, y no solamente para sacarles una foto y darles un par de monedas, la historia puede ser muy diferente, como lo hemos intentado, ¿no? Vamos a ver otra diapo. Vemos que trabajan, o sea, son gente que el único recurso prácticamente de artesanía, cuando llega algún turista por allí despistado, perdido, hay comunidades totalmente aisladas. He llegado a una de estas comunidades aquí, que llegamos además en lomo de mula, porque esta gente vive en los fondos de los cañones. Como los tierratenientes han cogido para sí las mejores tierras que podrían ofrecer mejores cultivos, ¿no? Entonces relegaron, ¿no?, dejaron a los indígenas las peores tierras, que generalmente son fondos de valles, o sea, de cañones, ¿no?, pero muy agrestes, muy resecos, ¿no?, y es donde intentan sobrevivir. Entonces de vez en cuando, bueno, ellos suben, ¿no?, digamos, suben a donde hay aldeas un poco más grandes, o a madera, a la población, y se dedican a vender alguna artesanía y vuelven a sus comunidades después ahí tan aisladas. Puedes pasarla. Vemos aquí una de las misiones jesuíticas, como digo, también los tarahumaras recibieron influencias del catolicismo desde la época de la conquista, ya a partir del 1600 y algo, y esta gente, entonces, de todas formas, ellos se resisten mucho, son pues, los indígenas que más sincretizaron o que más tradiciones mantuvieron dentro, ¿no?, digamos, del cristianismo. Curiosamente, y a los de Vaticano me parece que no les hace mucha gracia, esta gente durante fiestas, ¿no?, épocas festivas del catolicismo, ellos celebran ritos delante de estas iglesias, ¿no?, estas misiones, más bien que eran antiguamente misiones jesuíticas, bailan hacen un baile en torno a una hoguera, hablan en tarahumara, cantan en tarahumara. Y bueno, o sea que algunos, ya hablaba con uno de los curas, uno de los padres que estaban ahí, que además era un hombre de la teología de la liberación, y él me decía que realmente el Vaticano no les veía con muy buenos ojos, y él decía, pero bueno, resulta que la gente del Vaticano no conoce esto, no han venido aquí para ver cómo vive esta gente, y para respetarles también. Entonces, si se dieran cuenta de esto, si conocieran de cerca la realidad de esta gente, quizás cambiaran de idea, quizás. Vamos a ver otra. Bueno, esta es una cueva donde estaba aquella señora que os dije, que me contó el caso de la muerte del abuelo, ¿no?, de la ráfaga esa, del remolino, ¿no?, de viento que golpeó la radio. Y fíjense qué condiciones, ¿no? O sea, hay piedras, ¿no?, ahí tienen algunas artesanías, tienen ahí bolsas colgando, o sea, una situación bastante difícil, y siguen ahí, ¿no?, impertérritos los tarahumaras. Vamos a ver otro. Cambiamos un poquito de región. Es que son tantas cosas, no sé cómo explicaros. Cuando ayer hablando con Iker y todo, me dijo, Pablo, cuéntanos también algunas de tus experiencias personales y todo, y dijo, bueno, es interesante porque además me acordé de esa experiencia, como os digo, al borde del precipicio del cañón, ¿no?, literalmente, y me acordé de otra cosa, que todos estos pueblos, antes había una foto además de una momia, ¿no?, parece que tienen una cierta devoción por los niños muertos, los angelitos, como lo llaman en América. Angelitos porque son seres que no tuvieron tiempo suficiente para absorber aprender la maldad que tenemos nosotros los adultos, ¿no?, la picardía, la maldad, todas las malicias, digamos, de un adulto. Entonces son angelitos que cuando mueren, y no son pocos, porque esta gente, un parto de una mujer tarahumara, es algo impresionante. Este guía indígena me comentaba que las mujeres todavía se sujetan a un tronco de árbol, a una rama fuerte de un tronco de árbol,
y ahí entonces rompen aguas, solas, sin ninguna compañía, y en una situación de estas, algunas mueren, y otras, el niño realmente, bueno, la situación del parto es bastante difícil, como digo, y el niño puede morir. O al cabo de algún tiempo, al cabo de 1 año, 2 años, muchos de estos niños, el porcentaje, de mortandad es altísimo, por falta de medicamentos, falta de condiciones higiénicas, y acaban muriendo. Entonces hay muchos angelitos ahí volando, revoloteando, ¿no?, por las serranías tarahumaras. Y resulta que me acordé de una cosa muy interesante y me gustaría remitiros ahora a una región mucho más lejana, a miles de kilómetros de aquí de Argentina. Estamos ahora sobrevolando Argentina, el norte de la región de la provincia de Catamarca, una provincia también bastante árida, donde ahí pasa también la cordillera andina. Es una región, yo diría, absolutamente desconocida. Y en este año, en el mes de mayo, fui a presentar este último libro, Un viaje mágico por los misterios de América. Gracias a los amigos de DAFI, estuvimos allí en Buenos Aires y aproveché y fui a Catamarca. Y allí me encuentro con una serie de historias muy interesantes. Resulta que hay un poco más dentro de Catamarca una cultura que se llama cultura santamariana. Y esta gente, esta cultura de más de 1000 años, 1500 años de antigüedad aproximadamente, ellos enterraban a sus niños, a sus pequeños, a sus angelitos, como os decía, en unas vasijas no muy grandes, a lo mejor, bueno, lógicamente son cuerpos pequeños, son pequeñines, ¿no?, esqueletos, las criaturas, ¿no?, en urnas muy curiosas, porque tienen la imagen, está ahí dibujada, pintada, de forma magnífica, estilizada, la figura de un búho. Y el búho es un ser mítico, digamos, el pájaro mítico, así como otros pájaros míticos de América, es el pájaro el mensajero de los dioses. Y vamos a encontrarlo también bajo la forma de colibrí. Iker Jiménez, que estuvo, y lo cuenta muy bien en su libro, allí en Nazca, sobrevoló las líneas de Nazca y vio un gigantesco colibrí, una figura misteriosa, descrita también por María Reich. ¿Y qué es ese colibrí? Conseguí algunas respuestas, digamos, con varias personas, con varios estudiosos, antropólogos, arqueólogos que entrevisté en estos viajes, y este hombre me decía, el profesor Gavilán en Costa Rica, que el colibrí es un mensajero de las almas, es el que transporta, juntamente también como el guacamayo, que veremos ahora aquí en Paquimé, en norte de México. Ahora os hablaré sobre los guacamayos sagrados. Y entonces el búho sagrado, posiblemente era el pájaro que entre sus alas transporta al pequeñín muerto al mundo celestial, un mundo solar para ellos, el sol siempre omnipresente en todas las culturas americanas, lo transporta y lo lleva a este paraíso. Y curiosamente en algunas culturas como las de aquí de Norteamérica o Centroamérica, vamos a encontrar que el pájaro, el colibrí está asociado al planeta Mercurio. Y fíjese qué curioso, porque el planeta Mercurio, Hermes, de la antigua mitología greco-romana, era el mensajero de los dioses. ¿Es una casualidad? ¿Será que los romanos, griegos, estuvieron en América y dejaron ese conocimiento a los que estaban ahí? ¿O entonces esto forma parte de ese conocimiento universal, de esa biblioteca, digamos, acásica de toda la humanidad, que contiene un conocimiento igual para todos en los espacios más recónditos de la mente y se va preservando, perpetuando de generación en generación? No lo sabemos. Pero os puedo afirmar que aquellas urnas me llamaron la atención por otro motivo también. Cuando fui al Museo de Cachi, volvemos allí ahora a Argentina, Catamarca, Salta, está al lado, es una provincia al lado de Catamarca. Me entrevisto con la directora del Museo de Cachi, un pequeño museo, pero un museo repleto de urnas funerarias, de piezas arqueológicas absolutamente desconocidas, esas que no vemos en los libros, que no vemos en ningún programa de televisión. Y esta mujer entonces me dice, mira, hay una historia muy curiosa relacionada con estas criaturitas, con estos bebés muertos. Aquí hay un barrio en Cachi donde hace algún tiempo las mujeres arrojaban los fetos, resultado de sus abortos, niños indeseados, criaturas que, fueron abortadas por sus madres por un motivo o por otro, por la pobreza, por la falta de seguridad de criar una criatura, lo que sea. Es algo espantoso, pero es así, estaban ahí, arrojaban los cuerpos en una especie de valla y se quedaban los cuerpecillos de las criaturas ahí.
Entonces decían que por las noches, en esa barriada, pobre, paupérrima, escuchaban ruidos, llantos por la noche, escuchaban gritos, cuya procedencia era totalmente desconocida, no procedían de una casa, de una chabola, nada de esto. Eran gritos que estaban en el aire. Se percataron después de que asociaron, por lo menos intentaron relacionar estas lamentaciones con aquellos cuerpos, con aquellas criaturas que estaban allí. Y más, decían que allí se les aparecía el duende, criatura mítica que no solo está aquí en Europa, sino también por allí por Sudamérica. El duende, esta criaturilla, como sabemos, pequeñina, cabezona en el caso de aquellos páramos, y que correteando, pues por la noche veían la silueta de este extraño ser por esas barriadas. Podía ser locura, podía ser alguna cosa de tipo, que podía ser imaginación de estas gentes. Resulta que hoy hablé con varios, por lo menos 10 testigos he entrevistado entre este viaje, el último viaje, otro viaje en 98, 99 de Argentina, y estas gentes de pie juntillas me afirmaban, me confirmaban que sí habían visto criaturillas de ese tipo en lugares o yermos o en zonas, digamos, tan tenebrosas como estas, donde arrojaban los cadáveres de los fetos o de los bebés. Y resulta que esta siempre se asocia, siempre una cosa está relacionada a otra. O sea, esa es la ventaja de poder entrevistar gentes en puntos diferentes y comparar datos. Y creo que esta una de nuestras misiones también, si no como especialistas, porque yo prefiero que seamos especialistas de lo todo. Es una paradoja la palabra dedica, ¿no? Pues especialistas, pues tenemos que ser especialistas en algo concreto. Pero yo creo que como periodistas tenemos que ser especialistas en un poco de todo, o sea, en cada cosa, para poder después contrastar. Entonces me di cuenta que el mito de los bebés está asociado con el tema, con el duende, y está asociado también con el tema de las luces, como llamaría mi buen amigo Jesús Callejo. Iniesta me parece que comparte también esa opinión de Jesús, de las luces élficas, como las llaman ellos, luces mágicas o como quieran llamarlas. Y estos en zonas donde aparecen, estamos hablando de zonas ventanas. Ayer Iker nos mencionó muchas zonas aquí en España con esas características, donde encontramos de todo. Y si no vamos allí, no los queremos, ¿eh? Yo, sinceramente, muchas veces digo, bueno, esto es imposible que ocurra. Sin embargo, llegamos allí, empezamos a hablar con los testigos, cara a cara con la gente. Sentimos sus sensaciones, sus experiencias que nos cuentan, o sea, las evaluamos de cerca y nos damos cuenta, bueno, aquí algo pasa realmente que es absolutamente insólito, ¿no? Totalmente insólito. Y me acuerdo también, relacionando todas estas esferas luminosas, que la gente en Argentina llama a unas luces que se les aparecen entre las montañas, entre los cerros, son luces no muy grandes, estamos hablando de esferas de entre algunos centímetros de diámetro, pueden ser pequeñísimas, algunas pueden tener 1 centímetro, hasta 1 o 2 metros de diámetro, cuyo color puede variar entre lo más blanco, lo más intensamente blanco, hasta lo amarillo, o sea, un color amarillo, un color naranja, intenso, y que siempre aparentemente salen de dentro de montañas. Y esas luces las llaman ellas luces buenas o luces malas. Las luces malas son para ellos almas de personas que murieron en circunstancias a lo mejor no aclaradas, en circunstancias, digamos, que estas personas fueran malas, que fueran asesinos, que fueran personas que habían practicado algún tipo de malvadeza durante su existencia, y que, bueno, por ese castigo, justamente por castigarlas de alguna forma, estas almas pues deambulan por ahí, ¿no? Por estos cerros, por estas montañas, salen generalmente dentro de la tierra. Y son las almas de estas en pena que, como digo, son luces malas. Me acuerdo que entrevistando a una señora también, eso fue en provincia, son tantos lugares, creo que fue en Tucumán, me parece que fue en Tucumán, también Argentina, norte de Argentina. Todo esto es región montañosa, árida, montaña de 6.000 metros de altura. Yo llamo a esa región el Tíbet argentino. Pues esta mujer me contaba juntamente con sus hijos, tal, que ella había visto la luz mala, y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo es la luz mala? Es una bolsa, es un saco lleno de huesos que sale flotando por ahí y que asusta a las personas aquí de la aldea. Bueno, un saco de huesos volando.
aunque no fuera, quizá no fuera un saco de huesos, pero miren qué interesante, y eso es lo más curioso si uno ve desde el punto de vista folclórico, antropológico, y a mí me interesa especialmente esa cuestión, es cómo la gente proyecta sus creencias sobre un determinado fenómeno. O sea, el ser humano tiene una necesidad tremenda de intentar explicar lo que ve, sea como fuere. Necesitamos dar una explicación, un motivo para que algo exista, para por qué exista alguna cosa que no cabe dentro de nuestros esquemas, ¿no? Entonces, a mí me parece perfectamente normal que lo hagan, especialmente esas personas que lógicamente no tienen instrumentos científicos, no tienen un conocimiento científico, pero para ellos es de un saco de huesos. O sea, son los huesos de un muerto, ¿no? de un difunto que está ahí sobrevolando. Y ahora me acuerdo también de otra historia. Yo creo que esta charla está siendo totalmente de improviso, porque no, os digo, me acordé esta mañana al despertarme de aquellos flashes que te dan cuando te despiertas. Estaba David conmigo, ¿no? Y conté, bueno, mira, me acordé de una cosa y fui anotando, además para no despertar a David, cogí el papel en la oscuridad y fui escribiendo ideas para que no se me olvidaran después. Os digo, totalmente improviso. Y me acordé de un caso que también está en un viaje mágico por los misterios de América, que es de una esfera negra. O sea, un chico que hablo, un chico que me ayudó a viajar por la provincia de Tucumán, y hablando con él, charlando tal, historias, contando mi historia, me dice que cuando era pequeño, en el pueblo de él, allí en Tucumán, él estaba paseando por la calle y de pronto ve una bola negra, una esfera negra, 1 metro de diámetro aproximadamente, pasando como a 4 o 5 metros de distancia. O sea, por la calle iba, una calle de tierra, y esa luz se desplazaba, o sea, esa luz más bien, una bola negra, no era luz en este caso. Eso fue un caso único, no tengo ningún otro caso, no conseguí registrar. Si alguno de vosotros conocéis, pues me lo decís, porque me interesaría saber si hay algo semejante que en España, o los compañeros. Y esa luz, entonces, o esa esfera, fue pasando despacito, y el tipo totalmente atónito, ¿no? Este chico, ve la bola negra y desaparece en medio matorral. Al cabo de algunas horas se entera que el abuelo de él había fallecido. O sea, otra vez estamos con la misma cosa, o sea, estamos viendo fenómenos extrañísimos, desconcertantes, asociados, no sé cómo, por eso, o sea, qué tipo de relación tiene una bola negra con la muerte de su abuelo, pero algo ahí estaba para anunciar. O sea, esta bola seguro que estaba ahí para dar un mensaje, para transmitir un mensaje. Esa es la única certeza que por lo menos tengo yo, o podemos tener, de qué función, ¿no?, podía ejercer en aquel momento esta bola negra. Pero bueno, pasemos a una diapositiva. Bueno, aquí, paramos un momentito, la siguiente, vamos a ver la siguiente. Siguiente diapo. Bueno, este lugar aquí es maravilloso, como veis por las fotos, a mí me parece uno de los lugares más bellos de México, de América. México, un país muy especial, como, bueno, todos los países de América son especiales, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Y es la ciudad de barro de Paquimé. Paquimé fue un gran centro de culto de los, como digo, de los ancestros de los tarahumaras. Quizás no tuvieran nada que ver con los tarahumaras, quizás fueran otro pueblo venido de otra parte. Cuentan las leyendas que este pueblo viene del norte, posiblemente de Estados Unidos, de una tierra mítica, Aztlán, que algunos investigadores creen que puede ser la mismísima Atlántida. Asocian el nombre Aztlán, yo no estoy tan seguro, pero bueno, Aztlán, Atlántida, era tierra mítica también de los aztecas, un pueblo situado en algún lugar del sur de Estados Unidos, de culturas tan extrañas como los cachinas, estos indígenas que hablan de dioses que vienen del cielo, vienen para enseñarles, para instruirles, para educarles. Y en Paquimé, una ciudad totalmente construida, con técnicas que hoy consideraríamos de diseño, modernísimas, con sistemas de aerefacción, o sea, de movimiento para encauzar los vientos de forma natural, o sea, de forma artificial, mejor dicho, para que pudieran mantener ahí, refrescar, ¿no?, los recintos dentro de esta gran construcción, de esta gran ciudad colectiva. Pues aquí se encontró un cementerio muy extraño, un cementerio que es justamente, vemos una parte del cementerio, es que tengo muchas más fotos, si no serían muchas, y un cementerio de guacamayos, o sea, del loro ese grande, ¿no?, todo colorido, rojo, tal. En este caso me parece que eran guacamayos rojos y amarillos de plumaje, ¿no?, rojo y amarillo, y ellos practicaban un culto muy extraño con el guacamayo, los decapitaban. Encontraron un cementerio solo de guacamayos, todos ellos decapitados, sin las cabezas habían desaparecido.
Y nos preguntamos, ¿para qué decapitar guacamayos, ¿no? ¿Para qué practicar ese tipo de culto? O ritual seguro, ¿no? No tenemos una respuesta, esta gente no dejó documentos, eran pueblos ágrafos, no dejaron nada escrito. Sin embargo, podemos intuir a partir de otros relatos de los mayas que, digamos, dejaron una cultura bastante uniforme en toda América, quizás descendiente de esta cultura olmeca, la cultura primigenia, la cultura del dios jaguar, que surge en las selvas de Tabasco, en México, que he visitado también. Me gustaría en otra oportunidad poder hablaros un poco sobre los olmecas. En esa región, pues, a partir de esos conocimientos de los mayas, sabemos que los guacamayos eran los pájaros que eran también mensajeros de los dioses y eran el pájaro que conectaba la tierra con el cielo y con el sol. Por eso en el juego de pelota, en las canchas de juego de pelota de los mayas en Chichén Itzá, no sé si alguno de ustedes ha estado ahí por la península de Yucatán, un lugar fascinante, ¿no? Podemos ver lo que ellos llaman el juego de pelota, una cancha donde hay una especie de un aro, que uno piensa, bueno, puede ser jugado en el baloncesto y tal, ¿no? Nada que ver, ¿no? Y ellos entonces jugaban un juego de pelota mortal. A los ganadores se les regalaba la muerte, se les decapitaba, se les desollaba, se les abría el pecho, se les sacaba el corazón. Puede parecer muy bruto, realmente era, ¿no? Pero ahora sí, realmente es lo que se ha verificado, lo que se sabe, no solo por las crónicas, también por los vestigios arqueológicos. Y estos pájaros, pues, ejercían el papel simbólico en el juego de pelota de hacer pasar la pelota con la que se jugaba, que no era un juego de pelota normal, o sea, como nosotros, con una pelota uno al otro, sino jugaban con el cuerpo, ¿no? La pelota la golpeaban con varias partes del cuerpo y tenían que golpearlas, además en este aro, no hacerla pasar por el aro, sino golpearla, porque este aro representaba el sol en su punto cenital, en el cénite, lo más arriba del cielo, y el juego simbolizaba el movimiento del sol en el cielo. O sea, recordemos que prácticamente todas las culturas de América, esas culturas fantásticas, supercultas, ¿no?, de América, tenían en los fenómenos celestes, tenían por esos fenómenos celestes una gran admiración, los conocían a perfección, digamos, los movimientos de los astros, y para ellos era muy importante el ciclo, el movimiento del sol, ¿no?, de este a oeste, oeste, el mundo, el inframundo, el mundo de los muertos simbolizado ahí. Y esto era el paso, entonces simbolizaba el juego de pelota, el paso de esa pelota del punto donde nace el sol al punto cenital, punto máximo donde están las almas, está el paraíso, al ocaso, el mundo de los muertos, al inframundo, la oscuridad, donde se acuesta el sol y donde hay otro tipo de vida, una vida macabra realmente. Vamos a pasar las diapos. No sé cuánto tiempo tengo más. Rafa, no sé si está por ahí, 10 minutos, ¿no? Creo. Avisarme solo para, ¿cuántos? 5 minutitos solo. 15 minutos, menos mal, si puedo hablar un poquito más. Bueno, entonces volvemos a Paquimé, pasemos otra. Paquimé realmente es un lugar muy bonito. Pasemos también los tarahumaras, quiero entrar, si hay otras imágenes. Aquí, fíjese, los pequeñines ahí son más divertidísimos, vamos a ver más fotos. Aquí también, estas son algunas vasijas de la cultura Anasazi, como digo, de la región también tarahumara. Fueron encontradas, algunas de estas piezas fueron encontradas en enterramientos. Ellos creían también que, como Nacho nos dijo ayer, nos habló sobre la muerte en el Egipto, cómo los muertos llevaban a su propio paraíso, o entregaban, habían ofrendas, ¿no?, con las que se enterraban, que eran enterradas con el muerto. Pues estos pueblos también de América practicaban lo mismo, o sea, enterraban cosas que podían ser utilitarias para ellos en el más allá, eran enterradas juntamente con el muerto. Y en algunos casos de una forma mucho más, digamos, terrible, porque los soberanos o algunos sacerdotes, al morir, o sea, la sociedad mismo, los demás sacerdotes sacrificaban sus esclavos y sus esclavas y los enterraban juntamente con el sacerdote o con el soberano para que les pudiera servir, ¿no?, les pudieran servir a estos sacerdotes, a estos hombres, en el más allá, en ese otro mundo, ¿no?, donde las almas irían a vivir, ¿no?, van a vivir. Y bueno, realmente no es algo muy bonito, pero era así que tenían sus costumbres, ¿no?, esta gente. Vamos a ver otra diapositiva. Son imágenes muy impactantes, son de cultura. Esta estamos hablando de Veracruz. México, yo digo, tengo un cariño especial. Bueno, soy brasileño, estoy hablando poquísimo de Brasil. A lo mejor extrañaréis, tengo un libro llamado Brasil Insólito. Además, una amiga, Joana, ayer me comentaba
que Pablo, yo no sabía que en Brasil había tantas cosas distintas, diferentes, que la imagen tópica, ¿no? Típica de Brasil, mulatas, fútbol, sí, de vez en cuando santería, ¿no? Podemos hablar ahí, fútbol, Zico, Pelé, Sócrates, ¿no? Toda esa gente, pero, bueno, ¿dónde está el misterio? Hay mucho misterio. Brasil es un país, solo la Amazonía, digo ya, es puro misterio, ¿no? Totalmente desconocida. Y hay de todo. Yo digo, Brasil es un país fantástico, pero fíjense, hoy no hablo nada de Brasil, hoy no sé, estoy con México, país estuve allí 4 veces en México, quiero volver a ver si puedo el año que viene, y porque es un país, un caldo de culturas, un crisol de razas, yo diría. Y estando además en el Museo de Veracruz, hablando con el director, entrevistándole, en el año, estamos hablando en el año 94, es mi primer viaje a México, 94. El doctor Fernández, este hombre me hablaba, fíjate, un director de museo, me hablaba que los negros africanos habían estado en América, en Veracruz, antes de Colón, ¿no? Y de todos los españoles, o sea, antes del descubrimiento de América, el descubrimiento oficial. Y a mí me extrañó mucho que un hombre, o sea, dentro, digamos, de una institución supuestamente ortodoxa, ¿no? De conocimiento ortodoxo, me afirmara eso. Y me dijo, Pablo, te voy a enseñar, ¿quieres verlo? O sea, que tenemos pruebas aquí en el museo de que existan, de que los negros estuvieron aquí, llegaron a América. Me llevó a una sala repleta de estatuillas, no esta, creo que no traje, me parece que no separé, porque bueno, se me ocurrió ahora, como digo, estoy improvisando al máximo esta conferencia, yo creo que hasta sale mejor muchas veces improvisar que tener todo esquematizado. Tenían aquí no sé cuántas hojas, ayer me pasé 1 hora o 2 horas revisando, no me ha servido de nada esto, pero bueno, no importa. Y resulta que, bueno, se me fue ahora la idea, ¿qué hablaba? ¿Qué se olvidó? No, en serio, se me dio un blanco ahí y... De los negros, perfecto, gracias. Gracias. Y entonces me hablaba de eso, de los negros que estuvieron en América. Entonces me da a salir y montones de estatuillas ahí amontonadas, están en todo el rincón, algunas rotas, ¿no? Estropeadas, pero bueno, otras enteras, y veías ahí negritos, seres con el pelito típico, el morro, nariz aplastada, tal, típicos, ¿no? Algunos, digamos, con características, pero perfectas, como si fueran reproducciones fotográficas, pero en cerámica. Ahí que no me vengan algunos arqueólogos y me digan, estos son formas estilizadas de personas aquí de América. Mira, ya sabemos, ¿no? Pues bueno, es que me mosquea muchísimo, me enoja muchísimo el hecho de que algunos arqueólogos no quieran ver lo que está ahí, ¿no? Porque claro, quieren encasillar todo en sus teorías, ¿no? Y cuando les rompes los esquemas, ¿no? Entonces les digo, mira, viajen, ¿no? Vean de cerca, cambien un poco la opinión, el chip, no se mantengan siempre en el mismo esquema, vean otras culturas, comparen contrastes, de ahí la importancia de viajar, ¿no? Es una forma muy práctica y muy agradable, ¿no? De conocer las cosas. Y entonces me llaman todos esos elementos. ¿Y por qué? Ahora ya os voy a hilvanar el tema, ahora ya sé por dónde vamos. Resulta que en las culturas aquí del norte de México, la cultura maya azteca, estas personas, hasta hoy algunos grupos indígenas entierran a sus muertos dentro de sus casas, o entonces al lado, en el patio de sus casas. ¿Y para qué, no? Entonces dicen que el ancestro tiene que permanecer ahí, residir ahí, y al cabo mejor de algunos años, 4 años, hacen algún tipo de una pequeña celebración que es para agradar, para tener tranquilo al muerto, para que no venga a asombrar, ¿no? A los pequeñines o incluso a los adultos dentro de sus casas, ¿no? Entonces tiene una verdadera devoción, respeto, cariño, ¿no? Hacia los muertos, incluso aquellos que no conocieron ancestros, digamos, de 100, 200 años. Podemos encontrar verdaderas casas en México o Guatemala que son verdaderos cementerios, ¿no? Ahí, en forma de casa. Y curiosamente, fíjese, en África, casi todas las culturas de la África subsahariana, África negra, hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Entierran el muerto dentro de sus casas. Coincidencia, inconsciente colectivo o viajes transatlánticas. Yo creo que cabe un poco de todo. No descarto ninguna posibilidad de que los negros hayan estado en América, pues de raza negra. Además, sabemos que los fenicios tenían embarcaciones bastante, digamos, grandes, relativamente grandes, y que podían hacer tranquilamente, bueno, digo tranquilamente con cierta dificultad, pero bueno, que podían llegar a América aprovechando las corrientes marítimas, como esa que pasa por las Azores, Canarias y tal, y la que baja por Cabo Verde, y llegar a Centroamérica. Y en esas embarcaciones fenicias llevaban a bordo siempre esclavos negros. Ahora yo creo que para suerte de estos hombres, de estas mujeres, posiblemente negras, que van a bordo,
acabaron transformándose en reyes o incluso en personas veneradas en América Latina. Y os doy un ejemplo, las cabezas colosales olmecas, no sé si algunos de ustedes posiblemente hayan visto ya en revistas o artículos que hemos publicado, que estas cabezas son de piedra, son bastante grandes, algunas con 2-3 metros de altura, y representan perfectamente un personaje con rasgos de raza negra, con cascos, con unos cascos que parecen de jugadores de fútbol americano, eso es lo más espantoso, ¿no?, de la historia. Pero lo que pasa es eso, posiblemente estos negros llegan a estas regiones, llegan a las selvas de Tabasco, de Veracruz, en México, y claro, aquella gente ven una persona de piel negra, debió parecerles extraordinario el hecho de gente de tener la piel negra. Y para suerte, posiblemente esas personas de África fueron veneradas, fueron tratadas como reyes o dioses y al final acabaron ahí reflejadas en esas cabezas de piedra, que si no de otra forma no explicarían, si no tuviera ninguna importancia, estos negros no estarían ahí, ¿no?, plasmados en piedras con un trabajo tremendo de años a lo mejor para poder pulir piedras volcánicas o de granito que todavía pueden ser vistas en México, ¿no? Y por eso digo que todo está conectado. Al final creas una red mental de conexiones y es muy estimulante, yo creo que para todos nosotros. Yo creo que lo que se está haciendo hoy en España, por ejemplo, de libros de una nueva generación de autores, que ahí tenemos a Nacho, en breve también a David Sentinella, Iker ya con una experiencia tremenda, o Jesús Callejo, Iniesta, todos nosotros, yo creo que no hemos evaluado todavía suficientemente el valor de ese tipo de trabajo, o por lo menos los lectores, algunos lectores, yo creo que otros sí, tenemos ahí lectores que nos mandan cartas, que nos escriben, gente súper cariñosa, pero no es fácil escribir un libro, transmitir todo eso, y yo creo que hay que valorar un poquito más el libro en ese sentido. Yo digo eso como un amante, no solo para vender libros, que me encantaría poder vender muchos libros, no me importaría, y firmar libros y todo, pero digo de una forma porque yo creo que nuestro trabajo, o sea, que el placer que tenemos es de poder, justamente, si estamos viviendo algo, es transmitirlo a vosotros. Yo sé que no toda la gente puede tener la oportunidad que tengo yo, otros compañeros míos, de viajar por ahí, recoger eso, grabar cintas, tenerse la molestia de pasar horas por la noche, ¿no? Después tu novia, tu chica, tu esposa te echa bronca porque, mira, vente a acostar porque estás ahí hasta las 3 de la madrugada pasando a limpio las cintas, ¿no?, enfrascado en un asunto interesante. Yo creo que la gente quizá no evalúe todavía suficientemente la importancia de ese tipo de trabajo. Y otra, de dejar plasmado esas historias, recoger historias de viejillos, como hemos hecho, como algunos compañeros han hecho también, historias que van a morir, porque a veces por prejuicio. Fíjese qué interesante, en Brasil una amiga mía, una folclorista, María do Rosario Tavares de Lima, una de las mayores folcloristas de Brasil, la directora del Museo del Folclore de San Paulo, me decía: Pablo, estás haciendo un trabajo inestimable para el folclore brasileño. Hoy en día no hay ningún arqueólogo, o sea, antropólogo, folclorista, que vaya a recoger historias de duendes, de apariciones, de hombres lobos, porque consideran que son bobadas. Digo, pero qué gilipollez, digo, pero no. Gilipollez, o sea, es cultura popular, no importa. O sea, esta gente está expresando sus conocimientos, o como digo, está reflejando sobre una cosa que no conoce, su cultura, una forma de ver el mundo distinta de la nuestra. Hay que respetarla. Entonces, por ese motivo, por la sencilla razón de que les parecen bobadas lo que la gente dice, pues esta gente pues pasa olímpicamente de recoger estos testigos. Entonces me decía: Pablo, estás haciendo una labor muy importante para todos nosotros los folcloristas, porque lo que estás recogiendo esa gente, lo estás dejando en libro, a lo mejor no sirva hoy para algún folclorista, puede servir, pero el día de mañana, cuando se acaben todas esas historias, desgraciadamente van a terminar, cuando llegue ahí la televisión, la radio, o cuando la gente ya se siente influenciada por la cultura yankee, ¿no?, por la música, por todo, ¿no?, pues eso va a terminar y va a quedar el registro ahí, por lo menos, va a quedar algo en el libro. Quizás un libro que alguien encuentre dentro de, no sé, me haría ilusión que fuera así dentro de 50, 100 años, empolvado en una biblioteca. Aquí nos vino el compañero de biblioteca aquí de Gina a traernos un libro, ahí quería a mí para que lo firmáramos. ¿Quién sabe alguien en el futuro, esa pequeña máquina de tiempo que llamamos los libros, ¿no?, algún investigador como nosotros, un chaval quizás ilusionado todavía por esas experiencias, por vivir de una forma diferente, coja el libro ahí, desempolve un libro nuestro y vea una página, vaya, esto se escribió hace 100 años o 70 años y ya no tenemos registro apenas de este tipo de cosas por aquí, en este lugar, en este país, ¿no? Y mire qué curioso, pues esto se asemeja a algo que ha pasado también en Tíbet o en China o donde fuera. Entonces eso me hace ilusión, o sea, creo que nos hace a todos nosotros que somos comunicadores, como periodistas, dejar para vosotros este tipo de conocimiento. Y los libros están ahí, son valiosísimos y yo los aprecio. Verdaderamente yo soy un fan de los libros y ya no sé dónde meterlos en casa de tantos que tenemos.
Amigos, yo creo que voy a terminar ahora porque no sé si Rafa me quiere expulsar o no. Tenemos al amigo Pedrito Amorós, una charla, imagino, fantástica ahí, yo creo que nadie puede perdérsela ahora mismo. Yo estaré ahí sentado también en primera fila, me dejáis algún espacio si hay espacio libre. Y bueno, estoy aquí a disposición para contestar algo. Tenía un montón de diapositivas, pero improvisé, se quedaron ahí, ya habrá otra oportunidad, espero, de veros. ¿Qué pasó, eh? Ah, estás ahí, Rafa, muy bien. Notario. Muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias, Pablo. No te levantes porque vamos a dar oportunidad muy bien. a algunas preguntas del público. Sí, vamos a ver si los micrófonos están listos. Ahí hay una pregunta. Sí, ahí tenemos una pregunta. ¿Pasas el micrófono? Ya pagué la cerveza, David. He perdido, confieso. A ver si hay sonido en ese micrófono. Y si no, vale. Allá arriba también hay. Bueno, ante todo, felicitar a Pablo porque está haciendo un trabajo con una visión del mundo nativo americano, con mucho respeto y no tiene ningún afán de protagonismo, solamente de hacer un trabajo serio, ¿no? Que es lo que nosotros siempre deseamos ver y leer. Por otro lado, en el año 77 en Perú había un gobierno militar, pero un gobierno militar sui generis, y hizo que se reunieran de toda América representantes de diferentes culturas. Entonces, en esta reunión conocí por primera vez los que son los Hampi Camayo, son como gurús, maestros de maestros, y en esta reunión se dijo una cosa muy importante, después de hablar todos ellos durante más de 40 días. Se dijo que todas las tradiciones en América y en el mundo pueden diferir en algunos puntos. Nunca se dan todas las claves, pero todas las tradiciones mágicas y espirituales, sobre todo de América, es como el agua. El agua está en toda la tierra como un puquio, como un manantial, como río, como lago, como océano. Y también en el espacio sideral, en el cosmos, el océano lácteo. Eso era todo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, conocedor que eres profundo de las culturas americanas. Quizá dejé pasar, iba a hablar entre los apuntes que tenía también, pero claro, el tiempo se nos hizo corto. Iba a hablar sobre la importancia del agua en América, justamente aquí también en México. Iba a hablar que hay un dios Tlaloc, ¿no?, de los aztecas. Es el dios de las lluvias, del agua, un dios muy venerado porque de él dependen, digamos, todos los pueblos para que su milpa, o sea, su plantación de maíz pueda crecer, ¿no?, el alimento básico de los pueblos de Centroamérica, también Sudamérica. Y que hay una curiosidad también que comenté, es que los mercaderes que morían durante sus viajes, sus cuerpos después eran bañados en agua y se vestían los cuerpos atuendados como si fueran el dios Tlaloc, el dios de las lluvias, de las aguas, ¿no? Se les atuendaba de esa forma, entonces tenían un dios protector que era el dios de las aguas, ¿no? Y así como esto hay muchos, como tú dices, la importancia del agua es fundamental en América. Es la vida, ¿no? Agua es símbolo de vida en todo, ¿no? El líquido amniótico, ya sabemos desde el punto de vista psicológico y tal. Pero bueno, dejemos que la gente pregunte. Sí, allá arriba tenemos una pregunta. Hola, buenos días. Seré breve. Quisiera saber si has tenido alguna experiencia con peyote. ¿Con qué? Con el peyote, no has comentado nada. Sí, pero mira, yo he contado, es otro tema que no me gusta mucho hablar públicamente de esto, pero yo he publicado algo en passant, muy rápidamente, en el libro Un viaje mágico, en el capítulo justamente de Nazca, porque hablo de chamanismo como una forma también, o sea, una hipótesis chamánica para explicar cómo se hicieron las líneas de Nazca, ¿no? Y tuve una experiencia con indígenas yaquis, pero os parecerá ridículo lo que voy a decir, pero yo preferí no mencionar mucho o no, incluso a veces eludir ese tema, porque prefería que mis padres no se enteraran que había estado en un ritual de peyote y claro, son personas más tradicionales y se enteran, ¿no? Por suerte no están aquí, ¿no? Y espero que no vean nada, ni un vídeo de estos, y que se enteren que yo estoy ahí con el peyote. En serio, os digo de esa forma. Y de todas formas también tuve una experiencia muy personal que, no sé, quizá un día la cuente. A mis amigos, algunos de mis amigos sí ya la conocen, ¿no?
Pero no, hay cosas personales que yo creo que no se deben contar, que tienes que vivirlas y ya está. O sea, que no hay por qué también hacerlas públicas, ¿no? Y prefiero mantenerlas todavía para mí, ¿no? Y me sirvió. La verdad es que el peyote lo tomé una vez y no vuelvo a tomarlo más, ¿eh? Porque realmente fue muy duro, ¿eh? Pero vale la pena. O sea, si estás realmente con un grupo de personas serias, en ese caso estaba con indígenas yaquis que seguían una tradición, sí. Ahora, si es por tomar, para tener un rollo ahí psicodélico o una experiencia simplemente para drogarte, yo lo dejaría, sinceramente. Sí, adelante. Hola, buenos días. Aquí. Gracias, ahí. Yo quería hacerte un comentario. Soy Consuelo, investigadora de Murcia, sobre lo que has dicho antes de la esfera negra. Pues hacerte el comentario de que a mí me hicieron llegar una fotografía donde no aparece una esfera negra, pero sí una familia, una abuela, una nuera y una niña muy pequeñita en la playa, bañándose en la orilla del agua, con una franja negra que cruza la foto muy cerquita de la abuela. Está la abuela, la niña y la madre de la niña. Y la franja cruza la foto, es totalmente negra como el carbón. No es un problema de revelado, ya lo estuvimos comprobando. Y lo que ocurre, la similitud de lo que has dicho antes, es que la niña murió a los 3 días de haber hecho esa foto. Se me ponen los pelos de punta ahora con lo que dices. Sí, a mí me impactó muchísimo. Entonces, no sé si te sirve de algo, pero me ha relacionado un poco con lo que has comentado Muchísimo. antes. Y además, eso que dices, la estela que deja, posiblemente es, si la cámara tiene una velocidad a lo mejor un 30avo de segundos, ¿no? Y el objeto pasa muy rápidamente, en vez de verlo de forma puntual, le ves, o sea, formando, ¿no? Un rastro, deja un rastro, una estela en la cámara fotográfica. Quizá fuera una esfera. Puede ser. Pero la primera, pues me alegro, me digo que sí, parece interesante, por lo menos que pueda contrastar esa información de Sudamérica, ¿no? Con eso, ¿no? Me alegro por la niña, por supuesto, ¿no? Ahí está. ¿Alguna pregunta más? Sí, vamos a ver si pasan el micro a nuestra amiga Ana. Enrique VIII de Alias. Alfonso. No, aquí Iker, venga, Ana, sí, espérate un poquito. Yo simplemente quería hacer un comentario a la gente que está aquí. Primero, Pablo, no te prepares nunca una conferencia, porque nos hemos divertido de verdad muchísimo. Y un simple apunte, ¿no? En este mundo de vanidades es muy raro que un escritor recomiende a otro escritor, ¿no? Yo le digo a la gente, sinceramente, que Pablo es, en mi opinión, no un viajero, es el último aventurero, os lo aseguro. Él a veces es demasiado humilde y no nos cuenta cosas pues que nosotros sabemos. Pues no sé, su último viaje estuvo a punto de ser apuñalado no sé cuántas veces, tuvo que salir por el cristal de un autobús cuando lo atracaban unos paramilitares, todo para conseguir el dato y para que ustedes sepan un poco más, ¿no? La labor de Pablo creo que no está justamente recompensada incluso entre nosotros mismos, ¿no? Que decimos, bueno, nuestro compañero Pablo, el valor que tiene es incalculable y el corazón que le echa todos lo hemos podido ver, ¿no? Una simple pregunta, Pablo, porque a mí sabes que soy un poco macabro también. Has hablado de fenómenos de muerte, ritos de muerte, pero tú sabes, y no lo has contado, podría estar contando 20 conferencias, que tú en Brasil investigaste unos casos que nadie más ha investigado en el lugar de los hechos y que son interesantísimos, que son las muertes de la luz chupa-chupa, como se llamó en Brasil, con varias muertes. Esas esferas llegaron a agredir a personas y la policía investigó esos hechos. ¿Podrías contarnos brevemente? Porque estoy seguro que a la gente le va a aterrorizar, ¿no? Curiosamente fue un tema... Qué bueno. Fue un tema que traté además con Rafa, ¿te acuerdas, no, Rafa? Cuando me llamaste para invitarme tan amablemente aquí para el lugar y después me llamó insistentemente el amigo Rafa para recordarme, ¿no? que teníamos aquí la conferencia. Y yo le dije, no, mira, me gustaría hablar sobre el caso de los chupachupas, que no tiene nada que ver con el chupacabra. Es una historia totalmente distinta. Dijo, mira, Pablo, lo dejamos para otra oportunidad, acabamos dejándolo, pero no importa, hablamos de otras cosas también interesantes. Y el tema es resumidamente, se trata de una serie de luces que empezaron a aparecer, no la típica luz mala, la luz buena, como la llaman en Argentina, son luces más grandes, objetos, ya estamos hablando, digamos, objetos aparentemente materiales, ¿no? Que disparaban unas de luz y quemaban, generalmente las personas sobre el hombro, brazos, cabeza, y en algunos casos hubo casos de muertes. Esto en la Amazonía brasileña, en la región norte de Brasil, en la Amazonía,
Y creo que yo fui juntamente con Bobby Pratt, Estados Unidos, y Jacques Vallée, franco-estadounidense, ¿no? Prácticamente los que investigamos, y Daniel Reviso en Brasil, los que investigamos de cerca estos casos tan terroríficos, porque yo hablé con las viudas, además de los muertos, eran cazadores, gente que vive en la selva, los caboclos, los mestizos, ¿no? Y gente humilde que ni siquiera había un médico allí para evaluar lo que había pasado, ¿no? Para poder hacer una autopsia. Y estos para mí son los casos, digamos, más impactantes, entre los casos más impactantes de la ufología mundial. Porque claro, estamos hablando de gente afectada, gente muerta, ¿no? Por una fuerza desconocida. Para que tengáis una idea, la CIA estuvo allí en la región, el ejército del aire brasileño consiguió unos documentos que publiqué, además en el primer libro en Brasil, Mistérios do Brasil, documentos aeronáuticos secretos, ¿no? de estas luces, ¿no? Para mí, yo creo que valdría la pena una próxima oportunidad poder hablar, como dijo ahí, que recordó el tema, ¿no? Y agradecer a lo que ya considero, a pesar de tan joven, Iker, casi un maestro, prácticamente un maestro de todos nosotros, ¿no? Y con otros compañeros digo, vuelvo a repetir, tenemos una generación, tenéis que evaluar vosotros, me gustaría que vosotros pudieseis evaluarnos, ¿no? Desde fuera, que es muy difícil desde dentro, a veces uno no se da cuenta de lo que uno está haciendo, lo que estamos haciendo. Y os agradecería mucho, a través de cartas que nos podáis mandar a partir de los libros, que creo que en todo el libro nosotros todos publicamos ahora la dirección, justamente para ver ese feedback, ¿no? Esa comunicación entre el lector. Sí, Ana. Pues yo es que no he tenido muy claro cuando has explicado, estabas hablando sobre el cementerio de los guacamayos, que había un juego en el cual pasaban unas bolas a través de unos aros. No las pasaban, o sea, golpeaban solamente. Hay un aro, un agujero ahí tal, pero no, la cosa era tocar, ¿no? La cosa, pero bueno, eso no. Mi pregunta es si la bola tenía un material o esto es una representación de lo que podría ser el espíritu de una persona al tocar ese espacio y pasar hacia la luz del sol, o era una bola material de algún tipo. No, la bola de material era generalmente ¿cómo se llama allí? Era caucho, pero dan otro nombre en Centroamérica, lo sacan del árbol, ahí tiene un nombre esto. Bueno, es una especie de caucho, digamos que sea el caucho, y no era muy grande, era muy dura la bola, si la golpeaban, como digo, era algo material, y digamos simbolizaban esas fuerzas cosmogónicas, ¿no? Como vuelvo a repetir, todo en la civilización maya, azteca, incluso la incaica, todo no es como nuestra arquitectura, ¿no? Que hacemos una arquitectura muy funcional, a veces muy fría, ¿no? Muy árida. Ellos no, ellos hacían toda la arquitectura, o sea, que reflejaban lo que ellos imaginaban, lo que pasaba en el cielo. Entonces vamos a encontrar en la arquitectura edificios que están orientados astronómicamente, digamos, según como la gran pirámide de Kukulcán, ¿no? O de Quetzalcóatl en Chichén Itzá, allí en Yucatán, en México. Esta pirámide está orientada de tal manera que durante el equinoccio de primavera el sol proyecta sobre las escalinatas, sobre las varias escaleras de la pirámide, una sombra que representaría, digamos, esa sombra, una serpiente que empieza desde arriba, la sombra va aumentando, va bajando, bajando, bajando y desaparece en el suelo, que representaría el descenso de Quetzalcóatl, el famoso dios serpiente emplumada de varias culturas centroamericanas, ¿no? Y bueno, entonces hay una función, digamos, simbólica, ¿no? Cosmológica, mágica, en todo lo que hacían esos pueblos. Por eso digo, eran inteligentísimos, ¿no? Y infelizmente los tratamos muchas veces, ahora ya no, por suerte, ya tenemos otro tratamiento, ¿no? Ya los miramos de otra manera, no de forma tan etnocéntrica como era antes. Bueno, pues con esto vamos a acabar la ponencia de Pablo Villarrubia. Dentro de unos minutos volvemos con Pedro Amorós. Gracias. Déjame